Bueno, la crisis diplomática desatada por la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana en Quito será debatida en la OEA en 2 reuniones de emergencia. El Consejo Permanente fue convocado este martes por Ecuador para analizar si México vulneró las leyes de asilo, mientras que el miércoles, a petición de Colombia y de Bolivia, los embajadores se encontrarán de nuevo para abordar esa irrupción, ese asalto, como le llaman algunos, de la embajada. María Molina en Washington, D.C. con la noticia. Buen día, María. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La Organización de Estados Americanos hoy y mañana abordará esta crisis diplomática entre México y Ecuador. Y es que desde el pasado sábado, el sábado 6 de abril, ya se pronunció el secretario general de la OEA, Luis Almagro. De hecho, él ya había anticipado que se iban a programar algunas sesiones del Consejo Permanente y pues desde la OEA rechazó la irrupción en la embajada mexicana en Ecuador. Miremos una parte del comunicado de la OEA en ese momento. Por lo tanto, la Secretaría General rechaza cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y reitera la obligación que tienen todos los estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. En este contexto, manifiesta solidaridad a quienes fueron víctimas de las acciones improcedentes que afectaron a la Embajada de México en Ecuador. La OEA fue víctima también recientemente de un ataque similar en Managua y ni en ese caso ni en este son admisibles ambigüedades, sino la más plena coherencia con el derecho internacional. Pero ¿por qué 2 sesiones del Consejo Permanente de la OEA del mismo tema? Pues bien, la de hoy es convocada por Ecuador y lo que pretende es mirar las leyes de asilo, el qué debe girar alrededor de este tema del asilo. Y la de mañana es convocada por Colombia y Bolivia y lo que pretende es mirar la Convención de Viena. Miremos las declaraciones que le dio el embajador de Bolivia ante la OEA, el embajador Arce, al informativo USA anoche. Más allá de ello, más allá de la consideración del hecho, la forma como se ha actuado es absolutamente ilegal, es absolutamente violatoria del orden internacional. Nadie puede tomarse la justicia en propia mano. El avance del derecho particular entre las personas ha marcado desde la ley de Talión, desde el Código de Hammurabi, al hecho de que hay un tercero que es el que dirima la disputa entre 2 personas. Ese mismo avance ha tenido el derecho internacional. En el pasado los estados tenían disputas y solucionaban los problemas a través de guerras, a través de incidentes bélicos, a través de la pelea directa, a través de las acciones directas. El gran avance del derecho internacional y la construcción de los grandes mecanismos que han venido, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, después de haberse vivido los horrores que se vivieron durante el nacionalsocialismo alemán, ha sido que exista un tercero imparcial, que existan mecanismos imparciales, el que diluciden un conflicto de derecho internacional. Y en este caso el Ecuador ha tomado la justicia en mano propia, sin consultarle a nadie y aduciendo su derecho interno, ha violado específicamente la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que dice que ningún Estado puede aducir su derecho interno para incumplir sus obligaciones convencionales. Ha violado la Convención de Viena en uno de los principios más sagrados y más, diríamos, consolidados que tenía el derecho internacional, cuál es el derecho de la protección de la inviolabilidad de las residencias y de las viviendas de los diplomáticos. 3 de la tarde, hora local, es cuando el Consejo Permanente de la OEA tendrá esta primera sesión para analizar las normas del asilo. Es la información desde Washington. Regreso con ustedes. Que tengan una muy buena mañana. Muchas gracias, María. Pues los ojos puestos en lo que vaya a pasar aquí en esta sesión, en estas sesiones de la OEA. Y precisamente saludamos hasta ahora a Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia y además ex embajador de Colombia en Washington. Bienvenido, doctor Santos, a la mañana en NTN 24. Muchas gracias. Pues quiero aprovechar esa experiencia suya como un vicepresidente de un gobierno y además como embajador de Colombia en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar en estas sesiones? ¿Qué se espera de estas sesiones que se van a dar en la Organización de Estados Americanos? ¿Quieres la respuesta política o la de verdad, verdad? Eso es lo primero que quiero saber. Pues, obviamente tú sabes que conmigo no hay respuesta política. No va a pasar nada. Un bando va a decir una cosa, el otro bando va a decir la otra. La polarización que hay divide el continente y entonces en ese sentido va a haber un documento de condena a la invasión de la Embajada de México, que me parece que es lo correcto porque se incumplieron acuerdos internacionales
pero efecto real no va a haber ninguno, porque la OEA, como Naciones Unidas, ya son instituciones que en esa división en la que estamos, pues el efecto que pueda tener cualquiera de los debates distinto a unas pequeñas oleadas políticas no es mayor. Como un exhorto, ¿no, doctor Pacho? Y de ahí podría quedar. Preguntarle, ¿se requiere al gobierno de Ecuador por parte de México la rectificación de los hechos y reconducir el procedimiento de asilo? ¿Qué significa? ¿Puede incluso quedar en libertad Jorge Glass porque tiene todavía este estatus, ¿no?, de refugiado? Lo primero es que no, Glass va para la cárcel y va a cumplir su condena. Creo que es importante entender el contexto y creo que Osvaldo Hurtado lo dijo claramente. Aquí lo que hubo primero es una intervención de México. Aquí lo que hay, y los invito a que lean una columna muy interesante de Raimundo Riva Palacio, un gran periodista mexicano que habla de cómo toda esta crisis se genera precisamente y la genera el presidente AMLO para ocultar algo que Fernando Villavicencio dijo hace mucho tiempo cuando le dijo a los presidentes mexicanos, por favor, controle el negocio del narcotráfico. En México, el debate hoy, a AMLO ya le dicen el narcopresidente. México hoy está en gran parte en manos de los narcotraficantes y eso ha tenido un impacto en la región que es el verdadero modus, la verdadera razón por la que se genera esta crisis. Él trata de distraer el debate interno político en ese sentido, de crear ese nacionalismo y pues este es el contexto en el que se da esta crisis diplomática, primero. Segundo, el derecho de asilo es fundamental. Colombia tuvo al presidente Víctor Raúl Haya de la Torre asilado en su embajada en Perú años. Es un derecho importantísimo contra las dictaduras. Y ahí viene el segundo tema, que es la hipocresía de los países progres, de los progresistas, de los que van a hacer la reunión del miércoles. Alguien dijo algo sobre lo que pasó en la embajada de Argentina en Venezuela, que se la iban a tomar, pararon. Por alguna razón lograron parar esa toma, pero les quitaron el agua. Alguien dijo algo cuando Cuba se tomó las embajadas de Ecuador 2 veces durante su historia castrista. Nadie nunca dijo nada. Entonces, ahí hay primero una hipocresía, segundo un interés de AMLO de crear esto para distraer el problema en plena campaña, el problema del narcotráfico, que es quizás el problema más grande que tiene hoy México y que se maneja de lado. Y tercero, sí, ya el grave tema de esta embajada, porque finalmente el derecho de asilo, mire la cantidad de venezolanos que se asilaron en embajadas, pudieron salir, venezolanos que luchan contra la dictadura y que pues la dictadura los tenía de acá. Entonces, sí, pues eso sigue siendo un instrumento contra la tiranía que es muy importante de preservar, pero no veo que vaya a pasar algo de fondo en estos 2 días de discusiones. Grandes discusiones, pésimos discursos, gran polarización, unos y otros, y un documento al final que dirá: Ecuador, por favor, respete esto. Lo que sí es cierto es que el derecho de asilo debería tener un elemento de transición para casos como estos, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos permítame, doctor Santos, antes de hablar de eso, que quiero apuntarle antes de que se nos vaya ese otro tema, quiero rescatar lo que nos acaba de decir y es a propósito de la hipocresía progre que usted referenciaba ahora, el jefe del régimen de Venezuela, y quiero que escuchemos algo que dijo Nicolás Maduro, dijo que lo ocurrido en Quito el pasado viernes pues, fue un acto de barbarie. Agregó que la orden del presidente Daniel Noboa fue con el visto bueno de Washington, refiriéndose por supuesto pues a una reciente visita que hizo la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de la Nación. Escuchemos para que hablemos de esa hipocresía progre. Lo que cometió fue un acto de barbarie, secuestrar a un asilado político asaltando brutalmente la Embajada de México. Eso no se había visto. Bueno, déjame decirte, Patricia, ni con la dictadura de Pinochet, que fue brutal, criminal, asesina, ni con la dictadura de Videla, que fue brutal. Se vio en Uruguay con la dictadura de Bordaberry, que se llamaba, ¿verdad? Correcto. Que asaltó la embajada de Venezuela en Montevideo y secuestró a una maestra que estaba asilada política. Y que nunca apareció. Elena Quintero. Y desapareció, más nunca se supo de la maestra. Y eso es un hito en
el fascismo de América del Sur. Ahora el otro hito es este señor, que es representante de los apellidos de la derecha extremista que está surgiendo en América Latina y que manipula, engaña, miente descaradamente. Pues se justifica, por supuesto, la protesta internacional de todos los gobiernos democráticos que respetan el Estado de Derecho en la región, pero vemos indignadísimos pues a todos los dictadores, Miguel Díaz-Canel de Cuba, que ya decía usted que tiene antecedentes, bueno, y escuchábamos a Maduro, y ni qué decir de Daniel Ortega con Rosario Murillo, pues en Nicaragua. Pues mire, es más, se le olvidan las dos de Castro. Sí. Es tan evidente la hipocresía de estos progres mentirosos que se le olvida las dos veces que Castro invadió. Hizo exactamente lo mismo. Como dice este hombre, una invasión bárbara de Castro a la embajada de Ecuador. 2 veces lo hizo, 2 veces. O el mismo bandido, perdóneme que sea así, mafioso, porque él es lo que es un mafioso, no es un presidente. Maneja el narcotráfico en Venezuela, es uno de los elementos que se mantienen. Mandó a asesinar a un asilado, ya asilado, en Chile. Él y el jefe de la DGCIM, Hernández Dana, mandaron matar a un oficial que había salido de Venezuela y estaba asilado ya, con papeles en Chile. Eso sí no importa, eso sí no hace parte de la discusión. Entonces, que no me vengan aquí a dárselas de inocentes cuando ellos son los principales culpables de lo que está pasando, cuando ellos son los principales bárbaros del continente, y pues es entre ellos que se hablan, y por eso la discusión en la OEA va a ser entre ellos. Va a ser unos de aquí y unos de acá. Sin embargo, hay que mirar también el derecho del asilo, que no debe ser utilizado para darle libertad a criminales. El señor está convicto, el señor va para la cárcel, el señor era un corrupto, como es corrupto el señor Correa. Correa es un ampón condenado y AMLO lo tiene allá tranquilo, condenado porque robaron. El señor Correa no aguanta una revisión de sus finanzas hechas por un niño de 5 años, de todo lo que se robó él en su país. Entonces, que no nos vengan aquí a plantear que son unos santos angelitos cuando son unos corruptos, cuando fueron unos bárbaros, cuando encarcelaron y cuando de todas maneras Colombia tiene un inmenso pecado, tanto con Venezuela como con Ecuador, cuando el presidente Juan Manuel Santos le entregó con condena ya de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte contra Santos, que debería repetirle, por cierto, entregó a Lorenzo Alá, y cuando después le entregó a Correa no me acuerdo el nombre, otro muchacho que estaba aquí con asilo y que pues con el proceso de asilo, y se lo entregaron a Correa. Entonces, el señor Petro tampoco tiene y puede decir mucho, porque cuando uno va a hablar tiene que ser coherente. Y aquí la coherencia por parte de los bárbaros mafiosos de la izquierda no existe, y aquí desafortunadamente el presidente Santos rompió un hito político que existía en Colombia, que era la defensa del derecho de asilo al entregar a estas 2 personas. Doctor, desde luego se condena la irrupción, no ha quedado duda, pero coincide con expresidentes que AMLO al final de cuentas comenzó todo en aquella mañanera por defender de alguna manera a Luisa González, la candidata del correísmo, y demeritar o incluso más grave lo que hizo con el tema Daniel Noboa. No, y le repito, si ustedes ven las personas sensatas que obviamente en principio condenan ese acto, que hay que condenarlo, pero dicen, aquí hay unas razones detrás. Quizás lo más profundo que yo he leído es lo que les dije anteriormente, donde muestran cómo toda esta cadena que lleva a esto es muy bien elaborada, es diseñada por AMLO para distraer la atención en plena campaña electoral, a un mes de las elecciones, del más grave problema que tiene México, y es que México hoy está a punto de ser un narcoestado. México hoy tiene un presidente que le dicen el narcopresidente. México hoy tiene un problema gigante de narcotráfico que no ha abordado, que ha crecido en estos 6 años con AMLO y su política de abrazos y no balazos, que se ha convertido en un fenómeno ya
no solo ilegal de narcóticos, sino de tremendo poder político. La elección en la mitad de los estados de Venezuela, de México, ya está resuelta, porque los narcos ya saben por quién van a votar. Entonces, ahí hay un problema inmenso que él necesitaba, ¿cómo te digo? Necesitaba distraer de todo el debate interno. Claro. Que genera este hecho que obviamente le produce resultados. Precisamente el expresidente mexicano Felipe Calderón ayer en entrevista con nuestra directora Claudia Gurizati en la noche aseguró esto, que esta situación reprochable, si se quiere, lo que sea que haya frente al derecho internacional, pues desvió la atención. Primero, por un lado, olvidamos cuánto se robó Jorge Glass, los hechos de corrupción, etcétera, y por el otro también es que AMLO debería estar dando respuestas de sus presuntas relaciones con el cartel de Sinaloa y con todo lo que tiene que responder. Precisamente decía esto el expresidente Calderón, es decir, ahora pues claramente Ecuador, por haber hecho esta acción, pues está contra la pared. Doctor Santos, ¿me escucha? Sí, lo estoy escuchando, pensé que iban a pasar el video de Calderón. Totalmente cierto, totalmente de acuerdo. Es que AMLO tiene un rabo de paja gigante y no solo es esas relaciones que salieron, todo eso. Es lo que creció el narcotráfico que hoy controla la mitad de México. Controla el negocio del aguacate, controla el negocio del limón, controla el negocio no de la construcción, sino de todos los insumos para la construcción. La mafia mexicana, que es tremendamente violenta y que se ha expandido desde México, el norte de México, hasta el sur de la Patagonia, que ha generado esos mecanismos de violencia, que es responsable del asesinato de Fernando Villavicencio, creció al amparo de la política de AMLO. Están trabajando así. Morena y narcotráfico, la barrera que los separa no se ve, porque es que tienen tantos vasos comunicantes. Y ese es un tema que hay que discutir y que AMLO no quiere que se discuta en estas elecciones y necesita distraerlo. Mire, yo ayer hablaba con una persona sobre el debate y le decía, sí, yo sé que el debate es sobre el primer debate que hubo entre las 12 candidatas y el otro candidato en México, y las elecciones, estamos a 2 meses de las elecciones, poco menos de 2 meses. Era sobre salud, y le decía, ¿qué salud va a hablar usted cuando tiene ese incendio? Cuando México es un narcoestado, está a punto de ser un narcoestado, que no se ve en las dimensiones por el tamaño de la economía mexicana y por lo que pasa por el otro lado de México, es cierto, pero el problema es gigante y AMLO necesita distraer la atención de ese problemita. Esto en el que convirtió a Ecuador el malo de la película, cuando los malos son el cartel de Sinaloa, lo que Fernando Villavicencio contó y dijo, donde estamos nosotros los narcos colombianos que crecen al amparo del señor Petro, porque hay esa misma relación con la delincuencia, que es una relación de intereses comunes. Eso le genera los problemas a Ecuador y los problemas a Colombia. Obviamente nosotros somos en parte responsables del problema de Ecuador. Lo dice Fernando Villavicencio, y ese es un tema al que no le interesa a AMLO que se discuta. Los cárteles. Yo fuera candidato o candidata en México, estaría poniendo ese mensaje de Fernando Villavicencio. Ya no se puede, ya lo deslegitimó AMLO. Brillante jugada, pero con un interés, y es interés electoral en México. Lo que está detrás de la violencia que generan estos grupos como choneros, como los lobos en el Ecuador. Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, ex embajador de Colombia en Washington, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.